El coordinador nacional del UPP 89, Emilio Useche, exigió ante el Consejo Nacional Electoral garantizar que los migrantes venezolanos puedan participar en las próximas elecciones presidenciales. Los migrantes venezolanos tienen el derecho a elegir el próximo presidente de la República de Venezuela para el periodo constitucional 2025-2031. Hemos consignado una hoja de ruta para garantizar el derecho al voto a los migrantes. Son 4 millones de migrantes que hay. Eso equivale aproximadamente al 20% del padrón electoral. Es necesario que las instituciones del Estado venezolano le garanticen el derecho a los migrantes, a la familia migrante venezolana, y que puedan ellos ejercer su derecho a elegir. Un dato importante es que hoy el 52% de la familia venezolana tiene en promedio 3 miembros fuera del país. Ellos tienen el derecho de ser incorporados en tomar las decisiones sobre la vida de la nación. Tenemos el tiempo, tenemos el recurso humano, tenemos el recurso técnico, tenemos la voluntad. Hace falta que la institucionalidad del Estado trabaje, y es por eso que le hemos recomendado al Consejo Nacional Electoral que oficie a la Cancillería venezolana para que el servicio consular inicie el registro electoral internacional como lo estipula el artículo 124 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales. Useche también planteó al liderazgo de la oposición firmar un pacto ético de la nación con el fin de lograr una verdadera unidad que represente a los ciudadanos. Este miércoles 25 de mayo y tras 2 años de pandemia, la Universidad Central de Venezuela tendrá la oportunidad de renovar su liderazgo universitario y elegirá nuevamente a gobierno y cogobierno. Sebastián Oresoc por parte de Vive la U y Jesús Mendoza por la Universidad que Soñamos son los grandes candidatos a la Federación de Centros Universitarios. Las urnas de las 11 facultades de la UCB esperan la participación del estudiantado en estas elecciones. Sebastián Oresoc, estudiante del 8º semestre de Estudios Políticos y actual presidente del Centro de Estudiantes de esa escuela, considera esta una oportunidad de renovación de liderazgos dentro del campus. Yo no sé los niveles de participación que vaya a tener la elección, pero lo que sí sé es que vamos a darle una gran sorpresa a Venezuela, porque van a ver la cantidad de UCBistas comprometidos en darle vida a la universidad. Sea cual sea el resultado del día 25, el 26 sé que vamos a trabajar. Por su parte, Jesús Mendoza es estudiante del 5º año de odontología y actualmente consejero universitario. Al igual que su contrincante, considera que el proceso de renovación de autoridades es vital para la universidad, pues no se han realizado elecciones desde hace más de 10 años. Significa un antes y un después de la universidad. Es una oportunidad para que el UCBista tome los espacios que abandonaron. Es una oportunidad para que los UCBistas comenzamos a construir esa universidad que hoy no estamos viviendo, pero que todos soñamos, y es un momento para que los UCBistas nos movilicemos para elegir una nueva dirigencia estudiantil que le dé respuestas. Tanto la U que Soñamos como Vive la U indican que su principal propuesta de cara a las elecciones es el retorno pleno de las 47 escuelas de la UCB a la presencialidad. Mendoza expresa que el equipo propone tratar de aprovechar y explotar los recursos de la Organización de Bienestar Estudiantil, como las consultas médicas y psicológicas, mientras que Oresoc agrega que es necesario restituir beneficios estudiantiles como el transporte y el comedor. Que la Federación de Centros Universitarios sea un ente unificador en la lucha de la comunidad universitaria. Hoy vemos una burbuja de lucha aislada de los profesores, aislada del personal obrero administrativo y los estudiantes de un lado. Pero tenemos que entender que todos tenemos el mismo conflicto y el mismo problema, que nos están vulnerando nuestros derechos. No hay reivindicaciones estudiantiles, no hay reivindicaciones profesorales y tampoco hay reivindicaciones para el personal obrero administrativo. Pero estamos todos aislados luchando de manera distinta. Hay que unificarnos para ejercer la mejor presión. No tenemos una varita mágica donde vamos a dar la apertura del comedor o vamos a comprar diferentes unidades de transporte, pero sí creemos que podemos conseguir elementos a través de convenios con la empresa privada. ¿Cómo es posible que hoy el transporte esté parado porque no tengan gasoil? ¿Cómo es posible que el comedor universitario se recuperó supuestamente y hoy no esté funcionando para el beneficio de los estudiantes? Esto solo lo lograremos
como te dije, mancomunidad, toda la comunidad universitaria junta. Solo si la universidad se une y se da este proceso, es la única forma que nosotros podamos lograr estas propuestas. Con respecto a la participación de los partidos políticos dentro del campus universitario, ambos candidatos están de acuerdo en dejar de lado las divisiones generadas de las agendas políticas de las organizaciones fuera de la universidad. De la Puerta Tamanaco para afuera, cualquier joven puede ponerse la camisa del partido que quiera y puede defender cualquier líder político que quiera. De la Puerta Tamanaco para adentro tenemos que entender que somos dirigentes estudiantiles y representamos a todos los estudiantes amarillos, verdes, rojos, azules, de cualquier color. Y nosotros tenemos que entender que no nos debemos a los partidos políticos a pesar de que militemos en ellos. De la Puerta Tamanaco para afuera podemos militar, podemos estar, podemos hacer, podemos servir, pero de la Puerta Tamanaco para adentro nos debemos a los estudiantes y tenemos que entender y ponerle límite a eso. Y el UCBista común opina lo mismo que la sociedad civil, no le interesan los partidos políticos, no le interesa la política nacional. Nosotros vamos a invitar a todos los sectores a luchar. Si nosotros tenemos que luchar por las reivindicaciones estudiantiles en las calles, en los medios de comunicación, en todos los frentes donde sea necesario, ahí vamos a estar. Y todo el apoyo que quieran aportar las organizaciones políticas no gubernamentales como los institutos o el empresariado, lo vamos a aceptar. Pero nunca vamos a dejar que una línea partidista interfiera en la vida universitaria. Nosotros lo debemos a los estudiantes. Y antes de ser militante de un partido político, yo soy UCBista. Además de la composición de la Federación de Centros Universitarios, la Universidad Central de Venezuela elegirá este miércoles a 47 centros de estudiantes, 22 consejeros de facultad y 3 consejeros universitarios. Desde Caracas, Venezuela, Irene Mejías. Los dirigentes del partido Voluntad Popular aseguraron que realizaron asambleas en todos los municipios del país en el marco del inicio de la reestructuración y legitimación de sus autoridades. Esta discusión no se da en la nacional, esta discusión se da de las bases hacia arriba, que es lo importante. ¿Quién es hoy el motor y la gasolina de los partidos políticos y de Voluntad Popular? Son sus líderes locales, son sus líderes territoriales, son sus líderes de base, que no es Caracas hablando. Porque Caracas no es Venezuela, son los distintos estados. Y hoy el proceso que se inició este fin de semana fue un proceso que se dio en los distintos estados y que en los próximos días, y luego seguirá dando parte sobre esto, ocupa no solo a todos los municipios, a todas las parroquias que hoy componen el territorio venezolano. Bolívar detalló los principales puntos de discusión que se presentaron durante las asambleas municipales celebradas el fin de semana. Fue una reflexión, uno, hacia dónde debemos apuntar. Uno, refrendar que hoy somos un partido que pertenece a una plataforma unitaria. Dos, que necesitamos empujar aún más nuestro propio congreso de ideas y las propuestas que le tenemos al país. Tres, que apoyamos un proceso de primarias. Y cuatro, que en efecto queremos una negociación a través, bien sea el proceso de México, pero sobre todo que permita darle al país una fecha a las elecciones presidenciales con unas condiciones electorales que garanticen competitividad al voto. Por último, la dirigente exigió que dentro de la nueva reestructuración de la Tolda Naranja exista una representación femenina adecuada como lo establece la legislación venezolana. Y aquí hablo yo como mujer venezolana, que hoy demanda que haya representación paritaria, que haya representación de distintas voces. El incluir sectores dentro de un partido político no es una condescendencia, no es un eslogan que se tiene que poner para sonar más bonito. Es que haya posibilidad de toma de decisión. Los políticos explicaron que las asambleas regionales se realizarán en 2 semanas de cara a una gran asamblea nacional en donde esperan la renovación total de sus autoridades y establecer una ruta para participar en las próximas elecciones primarias. Desde Caracas, Venezuela, María Alejandra Silva. 3 dosis de la vacuna contra la COVID-19 de Pfizer-BioNTech es la recomendación de las farmacéuticas para los menores de 6 meses a 5 años, ofreciendo una respuesta inmune fuerte, una alta eficiencia y una seguridad favorable. Así lo señaló un comunicado de dichas empresas. Además, destacaron que luego de sus ensayos clínicos, las 3 dosis cumplen con los criterios para la aprobación por parte de las autoridades sanitarias.
El presidente de Chile, Gabriel Boric, promulgó una ley que impulsa el mayor aumento del salario mínimo en 23 años, ubicando el sueldo en 400.000 pesos chilenos a partir de agosto. La iniciativa fue producto de un histórico acuerdo entre el Ejecutivo y la Central Unitaria de Trabajadores, la más grande de esa nación. Boric afirmó que su gobierno está profundamente comprometido con la promoción del trabajo decente. Cabe destacar que la propuesta fue aprobada en el Parlamento por unanimidad. En España, el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo actualizó los requisitos sanitarios para que los turistas puedan ingresar al país. Los mayores de 12 años de edad deben presentar solo uno de los siguientes requisitos: tarjeta de vacunación, certificado médico de haber tenido COVID-19 o un test negativo del coronavirus. El jefe del Estado Mayor Conjunto estadounidense, general Mark Milley, aseguró que su país volvió a tener contacto en términos militares con Rusia para manejar riesgos y evitar una posible escalada del Kremlin. La defensa de Estados Unidos sostuvo una reunión con responsables de defensa de unos 47 países aliados, donde se comprometieron a proporcionar más ayuda militar a Ucrania. El Instituto Nacional de Espacios Acuáticos INEA de Venezuela informó que por el naufragio de la embarcación venezolana Arcángel Miguel en aguas colombianas, solo hubo un sobreviviente. Se trata del buque de carga llamado Arcángel Miguel, matrícula AMMMTCA 004, que naufragó en la jurisdicción de Puerto Estrella, en La Guajira colombiana, con carga a bordo el pasado 21 de mayo en horas de la noche. Juan Carlos Sánchez fue el único sobreviviente de la tripulación, quien relató que la embarcación sucumbió ante la embestida del oleaje del mar y se volteó, según un comunicado de línea. Sánchez fue el único que pudo salir a tiempo de la embarcación y se mantuvo a flote en la balsa salvavidas. El armador del buque confirmó que el zarpe se habría dado el pasado 20 de mayo desde el muelle de Barcadera en Aruba, con destino a Santa Marta, Colombia. 7 marinos venezolanos desaparecieron tras el naufragio: José Alberto Sánchez, de 52 años, Andri José Narváez Sánchez, de 43 años, y Luis Alberto Gómez Galicia, de 50 años, nativos del estado Falcón. Lady Rafael Mata, de 70 años, del estado Sucre, José Miguel Vizcaíno Frontado, del estado Zulia, y José Antonio Salazar Marval, del estado Nueva Esparta. Durante la celebración del 10º aniversario de la organización política Vente Venezuela, la dirigente opositora María Corina Machado expresó la obligación que hay en el país de construir una vía alterna que permita la libertad de Venezuela en conjunto con factores internos y externos del país. Durante el acto, Machado aseguró que la dirigencia opositora nacional debe replantearse y cambiar su forma de actuar, y descartó unirse a la plataforma democrática. Aquí necesitamos una dirección política que sea competente, que sea valiente, que sea inteligente, que sea disciplinada y que haga lo que tiene que hacer. Punto. Si no tenemos una dirección política en la que tú confíes, ¿quién va a movilizarse? ¿Quién va a creer? Si te ponen los mismos, que han hecho lo mismo durante 23 años, unos de un lado y otros del otro, ¿tú crees que la gente va a sentir que hay algo distinto, que haya emoción? Eso es una falta de respeto a la sociedad venezolana que ha dado tanto y que está sufriendo tanto. Los que dicen, miren, no, es que vamos para el 2024, como si no hubiera pasado nada. Y estos tipos de verdad creen que el régimen va a ser una elección limpia y libre para sacarlos del poder. O sea, de verdad, sin que pase nada antes. Ahora, para que algo pase antes, insisto, tenemos que hacer las cosas distintas. Asimismo, restó importancia al relajamiento de algunas sanciones económicas por parte del gobierno de los Estados Unidos. La sanción más brutal que ha tenido Venezuela es el socialismo. Punto. Eso lo sabemos todo. Han destruido incluso la industria petrolera. Tú me dirás, ¿cómo piensan aumentar la producción en Venezuela? ¿Con leña? Con leña, porque electricidad no hay. O sea, si prenden unas empresas industriales, le cortan la luz a media Venezuela, que es lo que estamos viendo ahorita. Entonces, vamos a lo sustantivo, a la raíz. En un país donde no hay electricidad, en un país donde no hay moneda, en un país donde no hay
respeto a la propiedad, ni Estado de Derecho, ni un contrato. ¿Quién va a invertir en un país así? Venezuela es un aliado estratégico, energético para Estados Unidos y para Europa, pero no con estos criminales en el poder. Por último, la organización política anunció la creación del reconocimiento de orgullo venezolano que será entregado a 1000 personas destacadas en diferentes áreas del país. Desde Caracas, Venezuela, Irene Mejías. La directora de Extinción de Dominio de la Fiscalía, Liliana Patricia Donado, informó que fueron incautados 6 bienes avaluados en 1.500 millones de pesos, los cuales eran utilizados para cometer los delitos y ahora quedarán a disposición de la Sociedad de Activos Especiales. La medida de embargo y toma de posesión fue dictada sobre 6 bienes ubicados en Neiva, departamento del Huila. Ahí, según la Fiscalía, operaba una red delictiva señalada de explotar sexualmente con fines comerciales a jóvenes extranjeras o en condición de vulnerabilidad. Los activos fueron afectados con medidas de suspensión del poder dispositivo, embargo, secuestro y toma de posesión. 3 de estos son bares, en los cuales las víctimas, al parecer, eran sometidas a sostener relaciones sexuales con hombres mayores. En la investigación se conoció que la mayoría de las jóvenes supuestamente fueron contactadas en Neiva y engañadas con falsos ofrecimientos laborales como meseras. También se evidenció que al parecer eran controladas y vigiladas en dichos lugares por integrantes de la red criminal. El resultado se dio por trabajo articulado de la Fiscalía con la SIJIN de la Policía Nacional, quienes ejecutaron el operativo. Por estos hechos son procesadas varias personas por la Fiscalía, por los delitos de secuestro, trata de personas, inducción a la prostitución y concierto para delinquir. En Bogotá, Miguel Cardosa, BPI TV. En Colombia parece lejano el clima de expectación e ilusión por el fin de un largo conflicto con el que se celebraron las elecciones presidenciales de 2018. El escenario de este domingo es el de un país donde los grupos armados han extendido su poder y las masacres y asesinatos de líderes sociales se han vuelto cotidianos. Iván Duque entrega un país en llamas, resume Daniela Garzón, investigadora de la Fundación Paz y Reconciliación PARES, un país dividido y con las heridas aún abiertas, cuya dirección se juegan este 29 de mayo 7 candidatos, de los cuales el candidato de izquierda Gustavo Petro y el de derecha Federico Gutiérrez parecen ser los más cercanos a conseguirlo. Particularmente hemos tenido episodios de paros armados que no se vieron, digamos, en el periodo en el que se estaba negociando el acuerdo, incluso pues también que cuando Duque recibió el país con una mesa instalada del ELN que pues finalmente se suspendió después del ataque que ellos hicieron en contra de la Escuela de Policías General Santander. El 2021 fue el año con más asesinatos de defensores de derechos humanos desde 2010, con 139 homicidios y 996 agresiones, según el programa Somos Defensores. Además, hubo 96 masacres, una cada 4 días, con 338 víctimas mortales, según el Instituto de Desarrollo de Estudios para la Paz, INDEPAZ. Lo primero que habría que tendría que hacer el gobierno que llegue, sea Gustavo Petro o Federico Gutiérrez, que son probablemente los dos candidatos que tienen más perspectivas de ser presidente de este país, es hacer un buen diagnóstico de cómo están las cosas. Cómo el gobierno de turno logra construir por lo menos 2 agendas. Una, para tratar de ver qué tanto del acuerdo con las FARC se puede recuperar o qué tanto se puede construir una nueva agenda, no sé si a partir de esa una nueva. Y segundo, cómo solucionar los demás problemas que lamentablemente en este momento ocupan a la mayoría del país que está afincada en las zonas urbanas. El vacío que dejó la desmovilización de las FARC en muchas zonas tras el acuerdo de paz de 2016 no fue llenado por el Estado y dio paso a una reconfiguración de control territorial de los grupos que quedaban, la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, ELN, y los paramilitares del Clan del Golfo, a la que se sumaron múltiples disidencias de las FARC. Por ello, como indica Garzón, el próximo presidente debe tomar una decisión clara: o se les combate militarmente o se negocia con ellos, porque el actual gobierno ni negoció ni los combatió militarmente, por lo que casi se doblaron en número de efectivos de los grupos armados ilegales.
La cantidad de tiroteos masivos en el país norteamericano es alarmante, según informes en los que se basa Gun Violence Archive, una organización sin fines de lucro que rastrea la violencia armada. La cifra de víctimas no es exacta y podría ascender en las próximas horas. La organización registró 693 tiroteos en 2021, cifra que superó a los 611 del 2020 y a los 417 del 2019. Hasta ahora, el más mortífero ocurrió este martes en la escuela primaria Robb en Uvalde, Texas, donde murieron al menos 19 niños y 2 adultos a manos del atacante Salvador Ramos, de 18 años, quien fue abatido por disparos de la policía, así lo han informado las autoridades. Por los momentos, la policía ha identificado a las víctimas. Las 2 maestras asesinadas eran hispanas. Una de ellas fue identificada como Eva Mireles, maestra de 4º grado. Cabe destacar que el perpetrador del hecho también le disparó a su abuela antes del tiroteo. Mientras tanto, la organización no gubernamental Everytown for Gun Safety contabilizó más de 17,000 muertos víctimas de la violencia armada en el país norteamericano. Entre ellos, unos 650 fueron menores de edad. Además, la ONG señaló que en promedio son asesinadas 111 personas diariamente por arma de fuego en Estados Unidos. Anualmente el promedio es de más de 40,000 muertos. En nuestro programa Buenos Días, el especialista en seguridad Alexei Chévez Silvetti advirtió que los tiroteos registrados en Estados Unidos se han convertido en un fenómeno causado por la libertad armamentista que se registra en ese país. Básicamente, la industria armamentista de los Estados Unidos es una de las industrias más poderosas que hay en el mundo. El lobby de las armas que tiene en el Congreso de los Estados Unidos es muy fuerte. Independientemente de esto, tienen a la NRA, la National Rifle Association, que es una asociación civil que promulga, entre otras cosas, el derecho de los norteamericanos a estar armados y comprar cualquier arma de fuego que ellos les parezca. Trabajadores del sector universitario consignaron un documento ante el Palacio de Miraflores para exigir la derogación del instructivo ONAPRE. Nosotros llevamos mes y medio en la calle reclamando que se derogue el instructivo elaborado por la ONAPRE, que desconoce todos los beneficios laborales preexistentes de los universitarios y la administración pública en general. En nuestro caso, eso significa una reducción de nuestro ingreso de un 40 a un 70%. El representante sindical de la UCB explicó que han acudido a varias instancias y siguen sin recibir respuestas. Estamos exigiendo a la Presidenta de la República que tome cartas en el asunto. Aquí se han generado conflictos y situaciones. La semana pasada estuvimos en la Vicepresidencia de la República buscando una famosa respuesta. Pues respuesta no hay. La única respuesta que nos dieron es que el viceministro de Finanzas lo destituyeron y nombraron a Julián El Yuri, que era el director de la OXU, para que asumiera la situación en función de darnos una respuesta y la respuesta no llega. Nosotros estamos pidiendo aquí la derogatoria del instructivo ONAPRE y del tabulador salarial. Juan Tobar, trabajador de la mayor casa de estudios de Venezuela, detalló las calamidades que viven por los bajos salarios. Aquí un obrero que estudia y se quiere preparar no vale la pena, porque mientras más estudias, más golpeado eres. Los profesores universitarios, los alumnos tienen que hacer recolecta para llevarle un mercado y tienen que buscarle una chiva para vestirse, porque el gobierno no nos da la dotación de uniforme y el gobierno sabe que estamos pasando las calamidades. Nuestros viejos se están muriendo, nuestras hijas se están prostituyendo, nuestros hijos están ya agarrando la bandera de la delincuencia porque no tienen comida. Los trabajadores universitarios informaron que la próxima movilización será hacia el Palacio de Miraflores, en donde esperan ser atendidos por Nicolás Maduro. Desde Caracas, Venezuela, María Alejandra Silva. Desde las 8 de la mañana de este miércoles fueron habilitadas las 47 escuelas de las 11 facultades de la Universidad Central de Venezuela para el proceso electoral que elegirá las representaciones estudiantiles en el gobierno y cogobierno universitario. Pasadas las 9:30 de la mañana, el candidato a la FCU por la plancha La U que Soñamos, Jesús Mendoza, ejerció su voto en la Facultad de Odontología. El además consejero universitario saliente manifestó que la de este miércoles es una oportunidad de volver a ocupar los espacios abandonados tras la pandemia.
Y aquí estamos todos los universitarios tratando pues de poner el ejemplo para el país, de poner el ejemplo a Venezuela de que somos una universidad democrática. El día de hoy la Universidad Central de Venezuela es un ejemplo para Venezuela porque nos estamos contando y estamos teniendo un proceso totalmente democrático. Por su parte, Sebastián Oreso, candidato a la Federación de Centros Universitarios por la plancha Vive la U, calificó el proceso histórico y destacó la normalidad con la que transcurrió el mismo. La participación de parte de los estudiantes ha sido sumamente alta. Hoy estamos viviendo un proceso histórico en la universidad y nos sentimos de verdad muy pero muy contentos, pero sobre todo entusiasmados, motivados a seguir viviendo en la universidad, porque hoy los ucevistas estamos dando un mensaje claro a todo el país. Le estamos diciendo que los procesos democráticos en Venezuela los estamos llevando a cabo los estudiantes. Ambos candidatos denunciaron la unificación de mesas en algunas facultades, pues argumentaron que representó una traba para la participación y una decisión arbitraria. Una decisión arbitraria que rechazamos y seguimos aquí defendiendo que los estudiantes voten en sus escuelas. Nos parece que esa decisión, en vez de ayudar a la participación e incentivar que los estudiantes voten, precisamente lo que busca es que los estudiantes no vayan a ejercer su derecho al voto. Nosotros jamás vamos a estar de acuerdo que las cajas de votación sean movidas de la escuela en la que están. Y eso es una violación del reglamento de procesos electorales de la Universidad Central de Venezuela. Cuando se va a mover una caja de la escuela, tiene que ser notificado al Consejo Universitario. Yo como miembro del Consejo Universitario jamás fui notificado de que se mueva alguna caja. El centro de votación por naturaleza del estudiante es en su escuela. Estuvimos ayer ratificando y lo ratificamos. El ucevista tiene que exigir que la caja esté en su escuela. Es importante señalar que la Comisión Electoral de la UCB dará los resultados pasadas las 9 de la noche, o por lo menos eso es lo que se espera hasta este momento. También se elegirán 47 centros de estudiantes, 22 consejeros de facultad y 3 consejeros universitarios. Desde Caracas, Venezuela, Irene Mejías. Noticia a mi hija que fue vilmente asesinada de 16 años, ella era estudiante de 5º año, ya se iba a graduar, atleta, rendidora del IND, del voleibol. Pido justicia, señor presidente, ya que mi hija no se mereció una muerte así tan injusta, por querer decir que ella no quería tener novio, que ella no quería nada con él. La organización no gubernamental Utopis registró durante los primeros 4 meses del año 68 femicidios en Venezuela. En el mes de abril se contabilizaron 3 crímenes que involucran a una niña y 3 adolescentes como víctimas de femicidio. Lo que hemos levantado desde el año 2019, que siempre han estado ocurriendo femicidios de adolescentes, ¿ok? Porque, bueno, cuando sacamos una media, la mayoría de los casos ocurren en mujeres entre los 16 y los 35 años, que son mujeres en edad reproductiva. Lo que no implica que no ocurran casos de recién nacidas, de niñas de 1, 2, 3 años, o sea, 5 años, o en adultas mayores, que en la mayoría de esos casos son familiares cercanos. Según la Fundación Vida Jurídica, 7 de cada 10 mujeres no denuncia por miedo a que no le crean. Y las mujeres que habitan en zonas rurales del país tienen aún más dificultades para denunciar a sus agresores. El temor tiene que ver con que pueden estar inmersas, ¿no? O generalmente están inmersas en el ciclo de violencia, y esto genera que, por supuesto, tengan miedo, tengan vergüenza, incluso muchas veces piensan que es su culpa. Muchas veces las mujeres pueden sentirse revictimizadas cuando van a los órganos de recepción de denuncia a hacer la denuncia. Pasa a veces que, bueno, que hay desconocimiento de los funcionarios y las funcionarias y terminan intentando establecer mediación, por ejemplo, que es una práctica que además está prohibida en la ley. Pasa el tema de la impunidad muchas veces, que hay mujeres que van, denuncian y no, o sea, agarran a los agresores y al poco tiempo los sueltan, ¿no? La legislación venezolana estipula que en cada municipio del país debe existir una casa de abrigo para proteger a las víctimas de violencia de género. Sin embargo, actualmente solo funciona una en toda Venezuela. Existe una sola casa de abrigo que está funcionando, cuando debería existir una casa de abrigo por municipio. Vemos que ni siquiera existe una casa de abrigo por estado, ¿no? Entonces es una falencia grandísima con relación a lo que sería el tema de la atención de los derechos de estas mujeres que, bueno, que son sobrevivientes de violencia.
porque si realizan una denuncia, ¿a dónde acuden? A dónde van con sus hijos e hijas, ¿no? Si están en riesgo, ¿no? La antropóloga detalló las señales de alerta de un agresor que pueden desencadenar en un femicidio. El femicidio es el último eslabón de la violencia y que puede iniciar en el noviazgo, ¿ok? Si tu novio, por ejemplo, te controla el teléfono, ves con quién hablas, te dice cómo te tienes que vestir, te dice con quién tienes que hablar, ahí estamos frente a un hecho de violencia de género. Pero ¿qué pasa? Generalmente desde chiquitas y chiquitos se ha normalizado que el tema de los celos, por ejemplo, es un sinónimo de amor. Entre las recomendaciones de la integrante de Utopics es que las víctimas de violencia de género denuncien acompañadas de representantes de organizaciones no gubernamentales, que dan asesorías legales y psicológicas gratuitas. Diversos movimientos feministas y las organizaciones no gubernamentales han exigido en los últimos años al Estado un cambio en las políticas públicas que incluya la formación de los funcionarios de los cuerpos policiales y una educación adecuada para prevenir la violencia de género y así reducir los femicidios. Desde Caracas, Venezuela, María Alejandra Silva. En los 4 primeros meses de 2022, unos 7.000 venezolanos cruzaron la selva del Darién en Panamá. Así lo aseguró Juan Papier, investigador senior de la División de las Américas de Human Rights Watch. El aumento es bastante significativo en comparación con el mismo periodo del 2021, cuando se contabilizaron unos 15 connacionales. Las autoridades de Panamá informaron que en enero ingresaron unos 4.204 venezolanos. En febrero 4.094, mientras que en marzo fueron 3.735. En abril la cifra aumentó a 6.148. Papier afirmó que la exigencia de visado en países de la región ha impulsado a los venezolanos a cruzar la selva del Darién con el fin de pedir refugio en los Estados Unidos. Asimismo, el investigador de la Organización de Derechos Humanos señaló que el año pasado más de 130.000 migrantes de diversas nacionalidades, incluyendo 29.000 niños, cruzaron el Darién y que las autoridades de Panamá estiman que este año la cifra será aún mayor. Por otro lado, el equipo de Human Rights Watch documentó diversos abusos que Papier calificó como graves, entre ellos un gran número de los asaltos con armas y abusos sexuales que presuntamente ocurren en una zona costera conocida como Armila y también después de cruzar una loma que los migrantes califican como la loma de la muerte. La travesía puede durar de 2 a 10 días dependiendo de diversos factores. El 27 de junio está previsto el inicio del juicio de Claudia Patricia Díaz Guillén, ex tesorera durante el periodo presidencial de Hugo Chávez. Además, se conoció que el juez William P. Dimitrolius presidirá el juicio con jurado que se llevará a cabo en Fort Lauderdale, ciudad a unos 46 kilómetros al norte de Miami. Cabe destacar que Díaz Guillén está siendo juzgada por 3 delitos relacionados presuntamente con lavado de dinero. Sin embargo, esta semana Díaz Guillén se declaró no culpable ante el juez William Matthewman en los tribunales de West Palm Beach, una ciudad a 100 kilómetros al norte de Miami, a la que fue llevada tras su llegada desde España el 12 de mayo pasado y donde ha tenido lugar la primera fase del proceso. La Fiscalía aseguró que hay riesgo de fuga, por lo tanto, este organismo decidió que la acusada seguirá detenida, aunque su abogada defensora, Maricel Descalzo, sostiene que Díaz Guillén no tiene medios para regresar a Venezuela y su vida podría correr peligro en ese país. Las muertes y los accidentes relacionados con el gas han aumentado durante los últimos meses en Venezuela, en un país en el que los expertos energéticos advierten que solamente un 20% de unos 15 millones de cilindros que funcionan en los hogares venezolanos están aptos para su uso. Helio Pimentel es TSU en Seguridad Industrial y bombero desde hace más de 20 años. Explica que si bien no se tiene una estadística oficial para estos accidentes, las cifras actualmente son alarmantes. Yo no podría afirmar que realmente es que ha aumentado las estadísticas, quizás es que hoy en día nos enteramos más gracias a los medios, a las redes sociales, etcétera. Pero sí hay digamos que un número alarmante, que para lo que son instalaciones de gas debería en teoría hacerlo un técnico certificado.
y si es posible es preferible disponer de gas directo que el de las bombonas. Es decir, hay varios de los factores que están influyendo en el hecho de que posiblemente haya un aumento de la incidencia. Pimentel argumenta que en ocasiones se han encontrado cilindros con más de 20 años de antigüedad, cuando los mismos deberían ser cambiados cada 5 o 7 años. Es importante que uno como usuario haga verificar, validar eso realmente, y uno mismo a veces dice, no, pero es que cambiar la bombona cuesta plata. Sí, ciertamente cuesta plata, pero ¿cuánto cuesta llegar a tu casa y que esa bombona fugó y explotó tu apartamento? En los últimos casos que he tenido oportunidad de atender es porque en la base de la bombona hay corrosión, y hay una gran corrosión, se va perdiendo digamos que el espesor de la lámina hasta que aparece un pequeño agujerito. Afortunadamente en esos casos lo hemos podido solventar. Sin embargo, es importantísimo eso, que nosotros, que tú que estás ahí en tu casa, verifiques que tu bombona está adecuada, y si no es buena, bueno, mira, cámbiala, compra otra. La principal recomendación es que los mismos cuenten con una instalación metálica y que se encuentren en un área ventilada y bajo techo para evitar su corrosión. Pareciera empírico, pero hasta los bomberos lo hacemos, el famoso uso de la esponjita con agua jabonosa. Con esa esponja con agua jabonosa vamos a hacer recorrido principalmente en donde haya conexiones, donde haya posibilidad de fugas, dobleces de tuberías, etcétera, para validar que no hay fuga. Si hay algún tipo de burbujeo, es porque hay alguna fuga de gas, inmediatamente vamos a cerrar nuestra bombona y reparar esa falla. Asimismo, es importante validar que el gas de estos cilindros cuente con una sustancia llamada mercaptano, componente que hace que tengan un olor característico para estar alertas en caso de fuga. Es importantísimo que nosotros pues validemos si precisamente ese gas huele, si no, mira, nosotros podemos regresarnos y decir en el sitio del llenado del gas que nos cambien ese gas y estar siempre muy pendiente. Según el Observatorio Venezolano de los Servicios Públicos, más de un 60% de la población cuenta con cilindros de gas a la hora de cocinar, mientras que el 17% cuenta con gas directo en sus hogares, principalmente en la ciudad de Caracas, por lo cual la prevención de este tipo de accidentes es importante. Desde Caracas, Venezuela, Irene Mejías. La compañía anónima Teléfonos de Venezuela, CanTV, anunció recientemente nuevas tarifas que van desde los 9 a los $100. Por eso salimos a consultar con los caraqueños cómo califican el servicio y si pagarían este nuevo plan. Porque eso nunca ha funcionado, o sea, y ahora menos. O sea, de un tiempo hicimos la solicitud y no llegó. Y ahora pues nada. Sí, sería bueno si va a funcionar bien, porque... De hecho, tengo amigos que le han quitado hasta la línea. O sea, eso no funciona. O sea, algo que funciona. Si eso es así, chévere. Para el profesor Enrique Bustamante, la tarifa mínima del nuevo plan significa entre 30 y 50% de su salario de jubilación, por lo que no cree que pueda cancelarlo. Mira, bien, el único detalle es el Wi-Fi de CanTV. O sea, que es bastante deficiente. No sé si es en la zona, o sea, porque de hecho esta mañana intenté bajar una planilla y me fue imposible, tuve que salir para poder sacarla. $30, yo soy docente, corazón, con eso te lo digo todo, o sea, es difícil. O sea, $30 representa casi la mitad de lo que nosotros ganamos como docente. O sea, muy difícil. Y soy jubilado, peor que, o sea, que tú sabes que como docente jubilado te quita una cantidad de beneficios. Mientras que una ama de casa aseguró que es importante el servicio en su hogar debido a que sus hijos continúan algunas actividades educativas a distancia. Anteriormente teníamos línea CanTV, hubo un momento que ya no hubo más y ya tenemos más de 4 años sin línea CanTV. Se ha hecho la solicitud, incluso hubo un tiempo que la estuve cancelando y cancelando hasta que ya no cancelaba la línea porque no tengo. Es necesario, sí es necesario porque por lo menos yo tengo niños estudiando y de verdad necesito lo que es el internet para sus trabajos, para hacer todas sus tareas como he dicho. Entonces de verdad que sería una necesidad cancelarla, pues, o sea, afiliarme a uno de esos planes que sea un poco cómodo para cancelarlo y afiliarme a uno de ellos.
Según una encuesta realizada por el Observatorio Venezolano de Servicios Públicos, 65,9% de las personas consultadas cuenta con servicio CanTV en sus hogares. Sin embargo, 49% calificó negativamente. Desde Caracas, Venezuela, María Alejandra Silva. El presidente de la República, Iván Duque, confirmó que fue abatido alias Matamba en Bolívar, departamento de Santander. Este sujeto se había fugado el pasado 18 de marzo y era uno de los líderes principales de una banda aliada del Clan del Golfo. Un criminal, una rata de alcantarilla también, miembro de del Clan del Golfo, que pretendió burlarse de este país, burlarse de las autoridades, burlarse de la justicia. Y hoy fue dado de baja cuando intentó además agredir a la fuerza pública, atacarla. Entonces murió en ese combate. Y estos criminales del Clan del Golfo van a seguir cayendo. Vamos a ir liberando al país de todos estos símbolos del mal. Cada vez que caiga un símbolo del mal, triunfa el Estado colombiano. Entonces este es un triunfo de la legalidad. Juan Larinson Castro Estupiñán, alias Matamba, era seguido por comisiones de la policía colombiana con apoyo de la DEA. Para llegar a él se rastrearon diferentes lugares donde se presumía que estaba, y entre las últimas actividades de seguimiento se supo que sostuvo una reunión en el Magdalena Medio con unos delincuentes que integran un reducto del Clan del Golfo, entre ellos el cabecilla alias Gonzalito. Luego de la verificación de varios lugares se llegó al sitio exacto, pero los uniformados fueron enfrentados, por lo que respondieron en justa proporción y fue abatido en el lugar. Vamos detrás de todos esos remanentes del Clan del Golfo y vamos también detrás de las disidencias y vamos también detrás de los cabecillas del ELN. Aquí no descansamos. La seguridad es un bien público y es un valor democrático. Aquí a los bandidos se les captura, se les da de baja o se les extradita. A este hecho también se refirió el director general de la policía, Jorge Luis Vargas, quien señaló que hasta el sujeto se llegó por fuentes humanas y personas vinculadas a la investigación de cuando fue capturado. En Bogotá, Miguel Cardosa, BPI TV. La organización no gubernamental Foro Penal denunció este viernes nuevamente la situación de los presos políticos en Venezuela y aseveró que reformas en leyes como la del Código Orgánico Procesal Penal no se han cumplido en el país. Y hablo como ejemplo del artículo 230 del Código Orgánico Procesal, que se estableció un máximo total límite, incluyendo extensiones excepcionales, de 3 años máximo de prisión sin condena, quiere decir de prisión preventiva en Venezuela, y eso no se ha cumplido porque en lo que respecta a los presos políticos, hay 114 de esos 237 que han superado los 3 años privados de libertad arbitrariamente y que no han tenido condena, es decir, no ha concluido un proceso judicial. Con respecto a las investigaciones realizadas por la Corte Penal Internacional, desde Foro Penal explicaron que se encuentran a la espera de que la Sala de Cuestiones Preliminares apruebe la continuación del proceso contra el Estado venezolano. Tanto las víctimas como las organizaciones que las representan, como todas las organizaciones que defienden los derechos humanos, desde ese momento tendrán ya la oportunidad práctica de realizar las diferentes o de hacerse parte de la investigación de alguna forma ya de manera formal, en el sentido de que, como bien saben, el centro de atención de cualquier investigación y particularmente cuando se trata de violación a los derechos humanos tan grave como crímenes de lesa humanidad, el centro es la víctima. Sobre el tema de la negociación política, la organización ratificó que los presos políticos no pueden ser fichas de cambio en negociación, por lo cual para que haya realmente un diálogo justo se debe partir por la liberación total de estas personas y el cese de la persecución. Por último, Alfredo Romero indicó que para este 27 de mayo la cifra de presos políticos en Venezuela se ubica en 237, siendo 15 de estos mujeres y 130 provenientes de organismos militares. Desde Caracas, Venezuela, Irene Mejías. Los candidatos de la plancha Vive la U denunciaron una serie de irregularidades en las elecciones estudiantiles de la Universidad Central de Venezuela. Una serie de irregularidades que han venido sucediendo desde el día miércoles cuando inició este proceso electoral.
Tenemos el caso específicamente de la Escuela de Odontología, en donde el acta que llegó a la Comisión Central no coinciden los números con la cantidad de electores que participaron en dicho proceso. También tenemos el caso de que votos que fueron nulos o fueron blancos fueron adjudicados a una determinada acción electoral. El candidato a la Federación de Centros Universitarios señaló que las irregularidades se están repitiendo en el núcleo de la Casa de Estudios en el estado Anzoátegui. Hoy tenemos que decirle un mensaje muy pero muy importante al país. A pesar de todas las dificultades, a pesar de todas las irregularidades, hoy por hoy seguimos aquí dándole la cara al estudiantado y a toda la comunidad universitaria. Gracias a la presión realizada por la comunidad estudiantil, por los estudiantes de odontología, se revirtió más un conteo, una situación donde se estaba perjudicando al estudiantado, donde a pesar de todas las adversidades, hoy salimos favorecidos con más votos en la Facultad de Odontología. Y las irregularidades que se están presentando hoy en Anzoátegui, como fueron expuestas, están dando y la vamos a revertir con más y más votos. Los estudiantes aseguraron que esperarán la emisión del primer boletín por parte de la Comisión Electoral para así anunciar las nuevas acciones legales que tomarán. Desde Caracas, Venezuela, María Alejandra Silva. En el marco de la 52ª Asamblea de Consecomercio, Tiziana Polesel, presidenta de la institución, aseveró que el aumento de la voracidad fiscal a casi un 2000% y la falta de crédito para el consumo son los principales problemas que enfrenta este sector en el país. No es posible dinamizar la economía si no hay crédito. No es posible, no solamente el crédito al comercio, el crédito al consumo es muy importante. Asimismo, indicó que existe una necesidad por parte de los sectores comerciales venezolanos a que se acabe con la opacidad de las cifras por parte del Estado para mejorar la situación. Es necesario para nosotros realmente ir a un camino de la recuperación. Nosotros tenemos que tener acceso a las cifras que solo el gobierno puede proporcionar. Hay cifras que es imposible que nosotros tengamos acceso a ellas porque, insisto, son números, son estadísticas que las maneja el gobierno. Nosotros necesitamos esos números para ser más productivos, necesitamos esos números para planificar, necesitamos esos números para conocer la verdadera situación del país. Durante el acto, Carlos Fernández, presidente de Fedecámaras, admitió un crecimiento en el sector empresarial venezolano tras varios años de crisis. Sin embargo, aseveró que para lograr verdaderos cambios, estos deben estar acompañados de políticas públicas y un mayor esfuerzo. Todavía es muy prematuro, por lo menos en nuestro análisis, de saber cuál fue el comportamiento del primer trimestre, pero todo nos indica que estuvo alrededor del 5 o 6% de la recuperación del sector privado. Hay otros analistas que dicen que un poco más, pero ya veremos en la medida que avance el tiempo y se tengan cifras más duras de poder ver. Pero no podemos conformarnos con ese 5 ni con ese 6. Por último, vio como un cambio importante por parte de la administración de Nicolás Maduro el convertir a las empresas estatales en empresas de cotización pública, lo cual traerá mayor transparencia para su gestión y abrirá la posibilidad de que los venezolanos puedan invertir en sectores que el Estado se había reservado. Desde Caracas, Venezuela, Irene Mejías. Todo está listo para las elecciones presidenciales de este domingo 29 de mayo. Son 39.002.239 ciudadanos habilitados para votar en más de 12.000 puestos en todo el país y en los 67 consulados en los cuales se inició la jornada el pasado lunes 23 de mayo. La Registraduría Nacional del Estado Civil reportó que son más de 500 observadores internacionales, incluyendo la Unión Europea y la Organización de Estados Americanos. Al respecto, escuchemos a Eduardo Loizaga, él es el representante de la misión de observación internacional de la OEA. Alentamos por sobre todo la participación ciudadana en el ejercicio de su derecho constitucional de elegir a sus autoridades y por sobre todo en una muestra más de la cultura cívica y democrática del pueblo colombiano. Nuestra misión está constituida por 88 observadores y representantes observadores regionales que estarán en 25 departamentos de los 32 departamentos de Colombia. También la Registraduría Nacional del Estado Civil informó que acordó con los partidos políticos extender hasta este sábado a las 5 de la tarde la inscripción de los testigos. Recordemos que durante la semana se presentaron inconvenientes para avalar a algunos testigos electorales. Sin embargo, debido a esta situación,
el órgano rector del proceso electoral decidió acordar con las campañas extender el lapso, por lo que ya no se cerrará este viernes. En cuanto a la seguridad, el ministro de Defensa, Diego Molano, y el ministro del Interior, Daniel Palacios, han informado que son aproximadamente 300.000 uniformados, tanto de la policía como del ejército, que se encuentran desplegados en todo el país para garantizar la tranquilidad durante este proceso. Y para cerrar, les comentamos que el domingo estaremos desde las 8 de la mañana con el operativo Colombia Decide 2022, donde les ofreceremos todos los detalles relacionados con la votación para elegir el próximo presidente. En Bogotá, Miguel Cardosa, BPI TV. Lo que ustedes pueden observar a mis espaldas es la sede del consulado colombiano en la ciudad de Caracas. Este lugar se mantiene cerrado desde el pasado 23 de febrero del año 2019, cuando ambas naciones rompieron sus relaciones diplomáticas, esto debido al conflicto político entre la administración de Nicolás Maduro y el gobierno de Iván Duque. Sin embargo, precisamente esta situación está afectando a miles de ciudadanos colombianos quienes este domingo quieren ejercer su derecho al voto, pero no tienen la capacidad de moverse hasta la frontera. Verónica Gómez es una mujer de 46 años que desde hace 28 reside en Venezuela, tras la migración de su familia desde el país neogranadino. Admite que este año no podrá ejercer su derecho al sufragio debido a que los costos de movilización hasta un punto fronterizo son muy elevados. Anteriormente votaba, pero con la cuestión de todo lo que está sucediendo ya no le veo la lógica de yo gastarme ese dinero de llegar hasta allá, sabiendo que aquí podía haber la posibilidad en la embajada de uno de ir a votar. Verónica recuerda cómo en años anteriores, junto a su familia, se dirigía a la sede del consulado colombiano en procesos electorales. Bueno, mis papás se dirigían hasta allá y ahí tenían su centro de votaciones, sus mesas, y era más fácil votar que ahora irse para la frontera porque es muy lejos, muy retirado y muy costoso, como te dije anteriormente. Una situación similar a la de Verónica presenta Javier Figueroa, otro ciudadano colombiano que hubiese querido participar en el proceso de este domingo, pero la situación lo imposibilita por costos y trabajo. Hubiese querido hacerlo, pero es que es demasiado complicado el tema de salir, el tema del costo de los pasajes, y aparte que uno viajar desde aquí hasta allá, entonces tienes que pasar por aproximadamente como 25 alcabalas de requisitos, entonces es como que un proceso muy agotador, o sea, porque tienes que viajar, entonces pasas por todo este proceso para llegar allá simplemente a votar y ya, o sea, es algo de verdad muy tedioso. Javier lamenta que la tensión entre ambas naciones ha afectado la situación migratoria de miles de colombianos que residen en Venezuela. Aquí, ¿cómo hace ahorita una persona que por lo menos quiera sacar sus papeles, que sus papás sean colombianos y quiera sacar sus papeles? Entonces tienen que verse obligados a movilizarse de aquí hasta, o sea, digamos, Cúcuta o arriba en Paraguachón, por allá por esos lados, pues para los lados de La Guajira, para poder empezar a agilizar sus papeles. Entonces, ha afectado mucho. 184.421 colombianos residentes en Venezuela están habilitados este domingo para votar en las elecciones presidenciales de ese país, esto según autoridades neogranadinas. Sin embargo, se espera una baja participación, esto derivado precisamente a toda esta situación. Desde Caracas, Venezuela, Irene Mejías.